Bueno, estamos transmitiendo desde Acapulco y decirles a ustedes que pues todavía no se normaliza el servicio de transporte urbano y pues comentarles que pues si tú quieres viajar de este punto donde me encuentro, que es sobre el Boulevard Zapata Renacimiento, y tú quieres viajar hacia el centro de Acapulco, no lo puedes hacer, tienes que abordar un acabús, pero no hay acabús, preguntarte, para ti, qué tan difícil se te hace llegar a tu destino? Pues muy difícil, mira, ahí están los muchachos que le digan qué tiempo tenemos aquí. Y el gobierno no nos responde. Anteriormente, según dicen que es buen gobierno, pues aquí se ve el buen gobierno. En 3 días habían arreglado todo esto. Y son 8 días que nos están haciendo perder nuestro trabajo. Llegamos tarde al trabajo. Más que nada esto porque los patrones no entienden la falta de transporte. Estaba mejor cuando estaba en McDonald's porque había mucho. Pero pues ahorita no, ¿cómo va de lleno? ¡Qué barbaridad! Llegamos 1 hora. 1 hora. ¿Cuánto tiempo te haces a llegar a tu destino? 1 hora y media. 1 hora y media. Normal, 1 hora. 1 hora. Bueno, sí. Y si tienes lana, pagas taxi. Sí, pero no hay. No hay. ¿Qué le quieres decir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda? Pues que regularice el transporte, pues, es lo que estamos pidiendo. Ya formalice, porque sí, somos muchos los compañeros que vamos al trabajo y no hay transporte, pues, es lo más triste de Acapulco. Estuvieron hasta 6 días sin transporte público, por amenazas del crimen organizado a los taxistas. No amenazas, órdenes. Por eso. No, órdenes. Ok. No circulan 1 semana y se chingan. Y si circulan, cuello. ¿Quién le tuvo que hacer de taxi, de transporte público? La Guardia Nacional y la Policía Municipal. Sí. O sea, en lugar de combatirlos. Entiéndelo. O sea, si estás hablando de territorios totalmente, absolutamente tomados por el crimen organizado. Y ahí sí no hay para dónde hacerse. Presidencia municipal es de Morena. La gubernatura es de Morena. Sí. La federación, el presidente es de Morena. Sí. La mayoría en el Congreso es de Morena. Todas las instituciones son de Morena. El fin de semana, no sé si llegaron a verlo, se volvió a circular un video que ya en algún momento había estado después a raíz del asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio en Ecuador, que fue asesinado por los cárteles y que fue asesinado por cárteles ecuatorianos aliados y asociados a cárteles mexicanos, y donde días antes o semanas antes, el entonces ese candidato había denunciado, fíjate, dijo que su campaña estaría dirigida a combatir a la mafia y sobre todo él decía a la mafia política. Y fíjate lo que decía este candidato ecuatoriano, decía, y a la mafia política porque con la existencia de la mafia política después esto permite la existencia de otras mafias, como es la del crimen organizado, porque vean ustedes lo que sucede en México. Vean ustedes cómo López Obrador, el presidente mexicano, se bajó de su automóvil para saludar y darle la mano a la mamá del Chapo Guzmán. Esa es la mafia política con la que hay que terminar y vamos a terminar aquí en Ecuador. Pues no se le hizo, Rafa, porque terminó asesinado. Y lo dijo con todas sus letras. Y al que no lo haya visto, que lo busque en Google, no sé, porque ahí está con todas sus letras. Miren lo que apareció antier en Reforma. Sufre 25% de distritos electorales, violencia y conflictos, focos rojos, 74 de 300 zonas electorales o distritos electorales. Muchas. ¿Sí? Reportan ataques, masacres, plagios y enfrentamientos en esas regiones. Y esto va a ir creciendo, ¿eh? Esto no se va a detener. Esto va a crecer de una manera bárbara. Ayer mismo en Reforma venía una nota advirtiendo de todo el riesgo del crimen organizado y su influencia, sobre todo en los estados del Pacífico, y cómo intervinieron en las elecciones de Tamaulipas. A ver, eso se convierte en un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Es lo que tú estás diciendo, tienen toda la razón. Y ahí sí
Por eso no quieren llamarle terrorismo al terrorismo. Por supuesto. Porque saben que en ese momento ya está legitimado a Estados Unidos para poder entrar y ellos mismos combatir al crimen organizado en nuestro territorio. Y están tratando de evitarlo. ¿Verdad que sí? Por todos los medios. Pero puede llegar un momento de quiebre en el que ya no sea posible. Porque hace 2 años se decía, el gobierno de Estados Unidos decía, el crimen organizado tiene cooptado el 31% del territorio mexicano. Hoy hablan del 80%. Fíjate nomás, claro. En 2 años. Claro, tomado. Es un avance brutal, ¿no? O sea, prácticamente. Fíjate, Rafa, que hoy aparece en el Universal una nota dolorosísima. Dolorosísima. A ver, el crimen organizado sabíamos que tradicionalmente se ocupaba al comercio de droga. Sabíamos ya también que está extorsionando a aguacateros, a productores de aguacate, a productores de limón, a productores de madera, al transporte, lo que está ocurriendo en Acapulco, y ahorita nos platicas de Acapulco, pero fíjate, en el municipio de Apatzingán y otros municipios allá en Michoacán, este grupo delictivo llamado los Viagras están extorsionando a la gente con los medicamentos. Así es. Medicamentos. Entonces, es decir, ahora resulta, la pregunta es, a ver, señor López Obrador, ¿cómo es posible que su gobierno ni siquiera garantice el derecho a la salud de los mexicanos y permita y sea tolerante a que los delincuentes controlen y de ellos dependa la vida de los seres humanos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y esa es la otra vía. Por un lado, Xóchitl tiene que hacer esta labor de congresistas y de diálogo con el gobierno directamente. Por otro lado, ella, como candidata, también tiene que presentarse ante el gobierno de Estados Unidos y decir, yo voy a ser la presidente de las leyes, del Estado de Derecho y de los no abrazos. Pero Rafa, los abrazos se terminaron. Rafa, esto es mucho más complicado. Ya estás hablando de un país que tiene 2 empresarios o 2 cabezas. Los narcos son una corporación formada de arriba abajo, que manejan increíblemente perfecto todo lo que son las raterías que el ser humano comete. Las cobra y las administra perfectamente. Tienes un candidato que nunca fue presidente, que no tocó las manos con el crimen organizado. Ya se va a la chingada, gracias a Dios. Pero le va a dejar a Xóchitl ¿cómo explicarte? Un entorno en que el crimen organizado está más extraordinariamente organizado que nunca. Pues sí. Sí, organizado. Entonces, y empoderado. Entonces ahí vienen las medidas bancos, drásticas. Con todo. Por eso. Que aunque no nos gusten, y aunque, bueno, yo no me escandalizo probablemente porque vivo allá, pero yo cuando oigo que hay una propuesta de destruir laboratorios y destruir los centros de mando de los principales cárteles, básicamente Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Zetas, Viagra, con drones, grandísimo. con drones, eso es un manotazo en la mesa muy importante que yo creo que les va a poner un estate quieto, porque como dices tú, ya no es el tráfico de drogas, que además es el problema más importante de Estados Unidos. La muerte por fentanilo lo dijo el senador Lindsey Graham. El año pasado. Por año. 100,000 por año. Lo dijo Lindsey Graham, es muchísimo más que las Torres Gemelas, más que en Vietnam. Hay más muertes ya que en Vietnam. Se debe considerar como un arma de destrucción masiva y así, pues sí. Ese es el trato que se le debe de dar. Y al arma de destrucción masiva se le destruye. Mira, Xóchitl va a heredar a un país quebrado, es decir, en muchos sentidos. Va a heredar un país desbordado en violencia. A mí la parte que más me preocupa es esta. Efectivamente, Xóchitl, de llegar a la presidencia, no solamente va a tener que meter orden, sino que va a tener necesidad, en mi opinión, de tener colaboración y ayuda internacional para meter en su lugar a este ejército que tú mencionas, a esta gran industria y a esta gran empresa ilegal del crimen organizado, para meterle en su sitio, porque los primeros que pretenderían desestabilizar al gobierno de Xóchitl
Es el crimen. Es el crimen, Por supuesto, les Entonces, quitas el negocio. ahí se va a necesitar de la ayuda internacional, Y de esa magnitud. La ¿no? grandísima ventaja es que Estados Unidos ya tiene la experiencia del Plan Colombia. Entonces, saben cómo hacerlo, saben qué hacer, saben cómo desarticular bandas de crimen organizado. Y esto que decíamos de Pero que... Colombia no es México. No. Pero entonces lo van a tener que hacer 3 con veces muchísima más grande energía. que Colombia y Y 20 veces más cerca. más cerca. Estamos pegados. Pero eso, digamos que en esteroides va a tener que ser la estrategia que sigan. Yo no creo, Rafa. Yo digo, ni cerca como tú con políticos. Ellos tienen el pedo de la migración y las elecciones, ¿eh? Les vale gorro quién va a ser el presidente o el candidato de Morena y de la Alianza. Ven con más simpatía, evidentemente, a Xóchitl que a Titina, pero si Titina gana, ellos no tienen bronca. No, hasta que el tema de la seguridad nacional Un año, sí sea mínimo. un verdadero tema en Estados Unidos. Sí. Hasta que verdaderamente lo vean como una Exactamente. amenaza Pero inminente. ahorita la bronca es migración. Y eso es lo que decíamos, ¿no? Esa es la importancia que vaya gente de congresistas a de verdad hacerlos conscientes de todos los riesgos, de la cantidad de riesgos y de la magnitud de los riesgos que corren si gana el oficialismo. Sí. Y entonces ya ellos pondrán todos sus sistemas en acción, ¿no? Pues sí, pues Yo la verdad creo es que ya. Eso con tiene- Ya Estados tiene Unidos, que hacerlo, ya. Lo tiene que hacer. Ayer. Bueno, pero a ver, prueba del crimen organizado y de lo que son capaces. Lo que apenas llevamos que 100 días de que ocurrió lo de Acapulco. Sí. Bueno, estuvieron hasta 6 días sin transporte público por amenazas del crimen organizado a los taxistas. No amenazas, órdenes. Por eso. No, órdenes. Ok, No órdenes. circulan una semana y se chingan. ¿Y Y qué? si circulan, cuello. ¿Quién le tuvo que hacer de taxi o de transporte público? La Guardia Nacional Sí. y la Policía Municipal. Sí. O sea, En lugar de combatirlos. entiéndelo. O sea, si estás hablando de territorios totalmente, absolutamente tomados por el crimen organizado. Y ahí sí no hay para dónde hacerse. Presidencia municipal es de Morena. La gubernatura es de Morena. Sí. La federación, el presidente es de Morena. Sí. La mayoría en el Congreso es de Morena. Todas las instituciones son de Morena. Rebasadísimos. Sí, señor. Mira. Y nos Sí, estamos señor. acostumbrando a ver lo que tú decías, de la venta de medicamentos en Michoacán a cargo del crimen organizado. Sí, señor. Mira, simplemente en una semana